Vamos a continuar ahora con la clase. ¿Qué son los factores de hominización? Los factores de hominización fueron los, digamos, los mecanismos mediante el cual permitieron que el hombre, o en todo caso la especie de los homínidos, evolucionaron, ¿no? Desde los primates hasta lo que es el hombre actual. O sea, la evolución no se da porque de una manera espontánea o de una manera arbitraria, sino que hay algunas características a favor para que se dieran estas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, no hubiesen aparecido estas características, posiblemente no hubiésemos hablado de la existencia del hombre tal como lo conocemos. Vamos a hablar de lo que es el bipedismo. El bipedismo quiere decir de que eh, digamos que el hombre, o en este caso el género Homo, llegó a caminar en sus dos pies, erguido, ¿no? Ahora, ¿por qué surgió lo que es el bipedismo? El bipedismo, hay varias teorías, dentro de ellas indican, por ejemplo, que en la época del Cuaternario, lo que abundaron fueron las sabanas, y también las sabanas, ¿qué quiere decir? De que, digamos, habían pocos árboles y como habían pocos árboles, el hombre, digamos, o el género Homo se vio obligado a bajar hacia el llano. Otro, otro mecanismo mediante el cual se generó el bipedismo fue el hecho de que había una competencia entre otros primates, entre el gorila, sus antepasados, etcétera, ¿no? Que de repente estaban más adaptados al árbol y no tanto los homínidos. Entonces esto generó una lucha por la competencia y fue desplazado el género Homo, fue, digamos, expulsado hacia el suelo, ¿no? Y una vez en el suelo, ¿no? En el llano, el Homo, el género Homo, en este caso la especie Homo, tenía que necesariamente mirar a su alrededor. Mirar, ¿por qué? Porque había gran cantidad de peligros en la naturaleza. Habían dientes de sables, habían otro tipo de carnívoros, qué sé yo, gran cantidad de depredadores que estaban a su alrededor. La naturaleza mismo era un peligro para ellos. Entonces, ¿esto qué obligó a que ellos estuviesen erguidos, estuviesen parados? Y esto trajo una, este, una consecuencia bastante importante o trascendente para el hombre, que fue que liberó las manos. Cuando el hombre empezó a caminar con dos pies y las manos estaban sueltas, el hombre empezó a manipular las cosas. Y cuando empezaron a manipular las cosas, el hombre empezó a desarrollar herramientas, como por ejemplo flechas, palos, a modo de martillo, la utilización de la piedra, etcétera. Y esto está relacionado a lo que es el mecanismo de cerebración. O sea que el cerebro empezó a desarrollarse, empezó a crecer lo que es la parte del cráneo. ¿Y por qué? Porque justamente el hombre ya, o el género Homo ya no utilizaba solamente su, digamos, entre comillas, su mente, sino que utilizaba otras herramientas que encontraba alrededor, como, como por ejemplo los palos, las piedras, etcétera. Y la manipulación de estas herramientas hacía que el hombre desarrolle lo que es su inteligencia. Otro mecanismo fue la dieta. El hombre cuando descubrió el fuego, por ejemplo, su dieta netamente cambió. Bueno, ¿qué rasgos encontramos? Acortamiento de las extremidades superiores, gran tamaño craneal, la escasa especialización, la inmadurez al nacer, ¿no? La inmadurez al nacer, ¿qué quiere decir? Que el niño necesita cierto cuidado y que obviamente su desarrollo y su propia vida, la conservación de su vida va a depender mucho del colectivo, va a depender mucho de que el ser humano trabaje en comunidad, sea un ser social. Mm, la visión estereoscópica tiene que ver con la visión de dos colores diferentes que nosotros podemos ver, ¿no? Cosa que algunos animales no lo pueden hacer. En cambio, nosotros tenemos una vista estereoscópica, como indica. Pasamos lo que es al siguiente, eh, a la siguiente diapositiva.
El género Australopithecus es el homínido más antiguo que se conoce. Quiere decir simio sudafricano y se estima que su antigüedad es hasta de 4 a 5 millones de años. Encontramos varias especies del Australopithecus. Dentro de la más famosa encontramos a Lucy, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las características del Australopithecus? Tenía una capacidad craneal relativamente pequeña, paredes craneanas delgadas, huesos maxilares grandes, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Sus huesos maxilares son grandes. Tenían mandíbulas grandes y robustas, eran bípedas, o sea, ya caminaban en dos pies, con modificaciones en la pelvis, dientes espatulados y molares y premolares relativamente grandes. ¿No? Es lo que quiere decir que todavía ellos comían crudo, ¿no? No habían descubierto el fuego, necesitaban una dentadura bastante fuerte. Ahora, dentro de las especies de los australopithecus encontramos al Ramidus, posiblemente el primer primate que pudo andar sobre dos pies. Es considerable antepasado del Australopithecus y por lo tanto del ser humano. El Anamensis, el Australopithecus más antiguo, vivían en grupos y estaban caracterizados por sus dientes más anchos. Hay que tener entendido de que estos, esta especie de homínidos, digamos, vivían en colectivo, no eran seres individuales. ¿Y por qué vivían en colectivo? Por necesidad, por la lucha que había frente a la naturaleza. Si ellos vivían solos, no podían sobrevivir. Eran o bien atacados por la naturaleza o bien atacados por depredadores. Encontramos a otro de la Farense, la especie a la que pertenecía Lucy. Lucy es el esqueleto más completo del Australopithecus. Fue capaz de usar piedras afiladas como herramientas. Después encontramos el Barelgasali, ¿no? Solo se encuentra una parte de la mandíbula de esta especie, por lo que el conocimiento de él es bastante limitado. Eiderimeda, caracterizado por poseer dientes más pequeños que los anteriores. Después encontramos el Australopithecus africanus, caracterizado por un mayor cráneo con más capacidad cerebral. El Gari se piensa que podría haber usado piedras como una especie de herramientas primitivas. El Sediba, una especie descubierta hace poco tiempo, es considerado el antepasado más directo, más posible del ser humano. Bueno, dentro de todas ellas he mencionado que el más importante es Lucy. ¿Por qué? Porque se ha encontrado gran cantidad, o es el esqueleto, aproximadamente el 40% del esqueleto que se ha encontrado de esta especie y por lo tanto se ha estudiado bastante, ¿no? Y se ha llegado a algunas de las características que mencionaba anteriormente. Continuamos. Ahora, el proceso de hominización después del Australopithecus, vemos lo que es el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y también el Homo sapiens. Aquí tenemos que entender que, bueno, a ver, un rato, por favor.